primer bloque decíamos en que uno se sentía libre, en que uno no se sentía libre. Hablábamos de momentos de la vida de libertad. Vos nombrabas también un momento muy particular de tu vida, pero hay gente que no puede tener esa libertad, que está condenada, y muchas veces esas condenas que imparte la justicia son injustas. Ajá. Y hay una ONG, no sé si una ONG, una organización que se encarga justamente de tomar estos casos, de ocuparse de estos casos en donde hay gente que es condenada injustamente. Y estoy hablando de Innocence Project y estamos en comunicación telefónica con su presidente y director, Manuel Garrido. Hola Manuel, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludamos. ¿Cómo andás, Manuel? Hola, buenos días, Lucía, Federico, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Manuel, contanos un poco cómo nace Innocence Project. Mira, nuestra organización, que es una organización que fundamos en Argentina, lo que hace es defender personas condenadas por error. Y eso tiene su origen en Argentina en una película de Enrique Piñeiro. Esta organización la fundamos con Enrique Piñeiro, como coletazo, digamos, de lo que fue su película Reality Horror Show. Él en ese documental mostraba el caso de una persona que había sido condenada por una causa armada. Esa es una película que tuvo bastante difusión, y lo que ocurrió luego de esta película fue que muchas personas que habían estado presentes en el lugar y que no habían sido citadas por la justicia se presentaron en la productora de Enrique. Y bueno, nosotros lo que hicimos en ese momento fue acompañar esos testimonios a la justicia. Y otra cosa que pasó fue que Enrique Piñeiro empezó a recibir pedidos de otras personas que estaban encarceladas y que decían ser inocentes. En ese momento, hace ya 15 años, nosotros conocimos que había una experiencia similar en Estados Unidos, y viajamos con Enrique a Estados Unidos y descubrimos que había todo un movimiento de inocencia, muchas organizaciones que se dedicaban a defender personas que la justicia había condenado de manera equivocada. Y lo que hicimos fue organizar una organización similar acá en Argentina. Nosotros de alguna manera adaptamos ese modelo que hoy en día es un modelo de organización que existe en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, lo adaptamos a la realidad argentina. Y bueno, hace 10 años que fundamos esta organización, y bueno, yo soy en este momento el presidente y el director. Lo que hacemos, como te decía, es defender gratuitamente a personas que han sido condenadas por error, pero además el proyecto es un proyecto que tiene otras cosas muy, muy interesantes. Primero, que trabajamos con estudiantes, o sea que lo que estamos tratando también es de promover un perfil de abogado distinto, que se involucre con los casos, que investigue los casos, que tenga un papel más activo que habitualmente tienen los abogados en nuestro medio. Y el otro punto importante es que a partir de la experiencia, todas estas organizaciones de inocencia tratan de generar o de promover formas que eviten que en el futuro sigan existiendo estas equivocaciones por parte de la justicia. A ver, Manuel, te interrumpo ahí un segundito, discúlpame, ¿no? Digo, pero, a ver, ¿tiene que acercarse alguna persona, es decir, un pariente o el mismo condenado? ¿Cómo es el origen de la investigación? El contacto con nosotros se hace a través de un formulario que está en la página web, sí, en todas las aplicaciones en las que está presente nuestra organización, y ese formulario lo puede llenar cualquiera. Sí. La experiencia es que lo llena o el propio la propia persona condenada, o sus familiares o allegados, o inclusive también abogados que se han conectado con nuestra organización cuando tienen un caso de inocencia, y pese a eso la justicia condena a sus defendidos. Yo creo que debe haber una carga más tremenda que defender a una persona inocente y que igualmente la condenen, ¿no? Sí, es tremendo. Manuel, vos recién decías que se encargan de condenas, digamos, que son por error, y hablabas de este abogado, que iban con jóvenes, sobre todo abogados, y les enseñaban como una nueva forma de abogacía en esto de ser un abogado activo. ¿Son activos porque es más difícil probar un error? Digo, que la justicia se equivocó. Mira,
nosotros tratamos digamos, de generar un perfil de abogado activo, porque en general, o los casos que nosotros tomamos en general, tienen que ver mucho con la prueba. O sea, no... Los casos en los que hay una condena de un inocente, en sustancia, son casos en donde la discusión gira en torno de si está probado que esa persona cometió el delito o no. O sea, son temas probatorios. Y si bien el derecho establece que es el fiscal, la parte acusadora, la que tiene que probar que es culpable y que rige la presunción de inocencia, muchas veces la interpretación de esa presunción de inocencia es un poco variable. No está claro muchas veces cuánta prueba es necesaria para condenar a alguien. Puede haber errores en la interpretación de la prueba. Entonces, activo en el sentido de que el abogado investigue el caso, produzca su propia prueba, genere su propia investigación, no que se limite a una defensa puramente formal, tomando en cuenta ese criterio del beneficio de la presunción de inocencia. Porque muchas veces pasa que los abogados se confían en que el hecho no esté suficientemente probado y muchas veces no es suficiente porque digamos, esa interpretación equivocada de la prueba prospera. Sí. Entonces la idea es generar una propia, digamos, que los abogados generen su propia investigación, que vayan al lugar del hecho, que entrevisten a las personas, que cuestionen y sepan examinar un informe pericial. Bueno, toda una serie de cosas que nosotros tratamos de comentar, es decir, tratando de que los estudiantes, y obviamente nuestro equipo, tengan nociones sobre factores que generan estos errores, ¿no? Hoy en día, después de tanto tiempo, tengan en cuenta ustedes que estas organizaciones se fundan al comienzo de 1990 en Estados Unidos, cuando se empieza a aplicar la prueba de ADN. Entonces empiezan a aplicar la prueba de ADN y descubren que un montón de condenas estaban equivocadas porque se les habían atribuido a los acusados pelos o sangre hallados en el lugar del hecho, que en realidad cuando se aplicó la prueba de ADN se demostró que no le pertenecían a las personas que habían sido condenadas. Entonces, este fue el puntapié de toda una serie de descubrimientos, de un montón de factores que llevan a que se condenen a inocentes. Y no son todas equivocaciones, muchas veces también hay conductas irregulares de quienes investigan los casos, ¿no? Sí. O sea, puede haber errores, es muy variado lo que genera errores. Hoy en día se conoce mucho sobre qué puede llevar a equivocaciones a la justicia. Mala ciencia, mala interpretación de la ciencia, errores de los peritos, errores en las identificaciones de personas. Y ahí te pregunto, Manuel, en eso, ¿no? Yo calculo que les llegan múltiples pedidos, ¿no? Digamos, ustedes tienen ahí como cómo preseleccionan esto, porque si no es infinito. Claro. Esto es infinito. Sí, bueno, mirá, el criterio es bastante sencillo y es el siguiente. Si hay una persona que fue condenada, la única manera de lograr que esa condena se revierta es con una prueba nueva que acredite que esa persona es inocente. Sí. Entonces, los casos que nosotros investigamos son casos en los cuales hacemos una investigación propia para determinar si existe esa prueba nueva necesaria para que el caso se revise. Entonces, si esa prueba nueva no existe, por más que la persona sea inocente, no se puede comprobar. Entonces, el criterio es bastante claro. Claro. ¿Qué novedad hay en esto? Si no podemos, claro, si no, tal cual. Claro, más de lo que nos dice el interesado, tratamos de corroborar lo que ese interesado dice. Mira, muchas veces esa investigación lleva a la conclusión de que ha habido algún error. Por ejemplo, un informe pericial equivocado, o un informe pericial basado en ciencia vieja, que luego la ciencia cambió de criterio, o un problema de interpretación del acusado o de los testigos, en el caso de personas que hablan otro idioma. O sea, hay una investigación que nosotros llevamos a cabo. Bueno, en los casos, en definitiva, nos seleccionamos en base a si es posible probar esa inocencia, y también tomamos algunos otros factores que tienen en cuenta, por ejemplo, el tiempo que resta para que esa persona cumpla su condena, porque la idea es tener una intervención útil. Si esa persona ya está
ya está al borde de obtener su libertad, no tiene mucho sentido una intervención de nuestra organización. Tal cual. Y escúchame, Manuel, yendo a algún caso así en particular, hay casos que deben ser como dramáticos, ¿no? Digo, porque por ahí hay casos que se encuentra esta prueba inmediatamente, pero hay casos que pueden pasar años. Sí, claro, las investigaciones llevan tiempo. Claro. Porque no es que no es sencillo. Primero hay que investigar todo el caso, o sea que eso requiere que nosotros investiguemos todo lo que hay. Y después ver si existe prueba nueva o si hay un problema con la prueba en la cual se fundó la condena. Eso supone un análisis profundo, supone encontrar expertos que sepan del tema. Digamos, eso lleva tiempo, investigar, entrevistar gente. Claro. Sí, claro. Nosotros buscamos reunir toda la información posible. Entonces, por ejemplo, mira, yo me llamás justo hoy se va a ver el veredicto de un caso que nosotros estamos defendiendo. Sí. Que es un caso en el que condenaron a una persona sobre la base supuestamente de una persona que dice ser experto en el olfato canino, en el rastro con perros. Sí. Bueno, imagínate que verificar si ese supuesto experto era un experto o no, supuso toda una investigación, supuso entrevistar a un montón de gente, leer bibliografía, convocar otros expertos para que examinaran el trabajo de este supuesto perito, supuso ir al lugar donde se habían producido los hechos, buscar otro tipo de prueba. Bueno, digamos, una investigación profunda, y obviamente son horas y horas de entrevistas que tenemos grabadas con personas vinculadas con estos temas. Bueno, eso es un ejemplo de un caso, pero respecto a este, o comparado con este, hay otros que también requieren investigaciones similares en otros temas, como pueden ser temas médicos, contactar médicos de otros países, contactar expertos en un determinado lenguaje o idioma. Bueno, digamos, puede ser de lo más variado, porque depende de las características del caso y qué fue lo que generó el error. Claro. Y a ver, la pregunta, no sé cómo decir, ¿cómo los resultados, digo, afectivamente hablando, la persona que es liberada o digo, ¿cómo? La familia que te contactó en un primer momento y que después de mucho trabajo, porque esto que vos decís me lo imagino como temporalmente largo. Y bueno, mira, vos ten en cuenta que las personas que se contactan con nosotros son personas que estuvieron durante muchos años ya presos. Claro. Sí. Y el tema de, digamos, primero que es todo un esfuerzo que esas personas recuperen su libertad. Y después hay un problema que es el Estado no te da respuesta. Claro. Esta persona es liberada y, bueno, tiene que rehacer su vida por ahí después de mucho tiempo. Mirá, te voy a contar dos casos que tuvimos, en los que intervinimos mediante presentaciones y que terminamos siendo absueltos. Sí. El caso de Jorge González Nieva, que es uno de los el primer caso que tuvimos, es el caso de un taxista que lo acusaron de una salidera bancaria, un homicidio en una salidera bancaria. Sí. Jorge estuvo 13 años preso. Claro. Y bueno, en esos 13 años perdió contacto con sus hijas, con su ex esposa, su casa quedó totalmente destruida. Cuando él recupera la libertad, vuelve a la casa y está el taxi del año 1997 pagando la cochera, algo absolutamente inservible, y él tiene que volver a trabajar. Claro. Entonces, nosotros también, a partir de los casos, vamos también acompañando a las personas liberadas, tratando de buscar que trabajen, ayudándolas a reclamar una reparación. Esto lleva muchísimos años. Y algunos casos son tremendos y realmente muy dolorosos. El caso de Cristina Vázquez, por ejemplo, una chica misionera que la condenan supuestamente por haber cometido un homicidio en la cuerda de su casa, basado solamente en sesgos y prejuicios, porque era joven y consumía drogas y llevaba a cabo, según la sentencia, una vida promiscua. La condenan por un homicidio agravado. Está también una cantidad, más de 10 años presa, cuando tiene su libertad, lamentablemente ya no resistió.
bueno, eso es una preocupación que tenemos y que justamente en este momento, sobre todo porque está acreditado que las personas que sufren estas condiciones de detención son inocentes, pero tienen, según lo que dicen los psiquiatras y los psicólogos, un síndrome de estrés postraumático que requiere Claro. una Es que atención. sí. Entonces, ese es uno de los temas pendientes que tenemos, que es la de mejorar la legislación argentina, de lo que tiene que ver con la reparación de estos casos. Imagínense que una persona que es liberada, el caso de Jorge González Nieva, 13 años y medio preso, destruyendo su vida, su familia, su casa, solo también por el apoyo de su mamá, Claro. y por su resiliencia y por haberse contactado con la Defensoría de la Casación de la provincia y con nosotros. Él en realidad cuando sale, además de tener que ver desde qué trabaja, porque todo lo que había juntado durante su vida en libertad había desaparecido, su reclamo de reparación va a llevar Tal una cual. década. Sí, Tal es toda cual. una vida en esto. Que si lo gana va a terminar dentro de 10 años, cuando ya él tenga, 70 años. Claro. O sea, es muy injusto porque no solo se da esa situación absolutamente tremenda del encarcelamiento de una persona inocente, en el caso de Jorge además con una causa armada, es decir, Claro. una causa Peor. armada por la policía y por el fiscal, sino que además después la reparación no es oportuna. Entonces, Claro. No. además de mejorar los mecanismos, el funcionamiento de la justicia, también hay que poner un ojo en lo que tiene que ver con la reparación de las personas que sufren estas situaciones. Tal cual. Bueno, Manuel, a ver, digo, ¿cómo nos acercamos? ¿Se acerca la gente? Digamos, calculo que también deben ustedes recibir donaciones y demás, ¿no? ¿Cómo funciona todo esto? Mira, nuestra organización funciona con donaciones de carácter privado y la manera de contactarnos es a través de nuestras páginas en las redes y en la web. Es fácil encontrarnos, si no se necesita Argentina, cualquier tipo de búsqueda de información o colaboración, que puede ser también un voluntariado en alguna actividad, se realiza a través de esa, nos contactan a través de cualquiera de esas páginas, Facebook, Instagram, Twitter y la página web. Muy bien. Bien. Manuel, te agradecemos un montón este rato con nosotros. No, gracias a ustedes y bueno, feliz Día de la Patria. Gracias, Igualmente. gracias.